Queridos fieles, como seguramente sabes, la confesión es uno de los 7 sacramentos. El sacramento de la confesión tiene lugar en el confesionario que, de hecho, también se llama el tercer altar de la Iglesia. La Eucaristía se celebra en la mesa del altar, la palabra de Dios se celebra en el ambón o púlpito, y la confesión se celebra en el confesionario. Aquí celebramos la misericordia de Dios, una de las cosas más importantes en nuestra vida espiritual. Como ya hemos dicho, la confesión es un sacramento. Así que, al entrar en un confesionario, no nos encontramos con un párroco cualquiera, solo para charlar. Aquí encontramos ante todo a Jesús en su misericordia, en su bondad. Entre el confesor y el penitente está Jesús. Aquí Él es el más importante. Muchos se preguntan a menudo por qué deben confesar sus pecados delante de un hombre. El sacerdote que nos confiesa como hombre es también pecador. El que está sin pecado es solo Jesucristo y Nuestra Señora. Entonces, ¿cuál es el punto? Pero fue Jesús quien dijo a los apóstoles después de la resurrección: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes no perdonéis los pecados, no les serán perdonados. Cristo murió para destruir nuestros pecados, y lo primero que hace después de la resurrección es darle a los apóstoles el poder de absolvernos de los pecados. El mismo Jesús dijo que no todos los pecados pueden ser perdonados. Por eso estableció este sacramento de penitencia, donde los sacerdotes, en su nombre, hacen discernimiento y nos ofrecen la posibilidad de encontrarnos con Dios. Pero obviamente, debemos prepararnos antes de este encuentro, tal como lo hacemos antes de encontrarnos con una persona querida o importante. Es necesario primero hacer un examen de conciencia. Primero debemos preguntarnos si hemos sido coherentes con la palabra de Dios, si hemos pensado en Dios solo en los momentos de necesidad, si hemos tenido amor hacia los demás y de qué manera hemos vivido nuestro egoísmo y nuestros placeres personales. Debemos quitarnos la máscara, porque Jesús nos ve tal como somos, y debemos darnos cuenta de cuándo y cuánto hemos rechazado y ofendido el amor de Dios. Después de haber hecho un buen examen de conciencia, debemos analizar los episodios de nuestros pecados. Esto es para evitar hacer la confesión como si fuera la recitación de una lista de compras. Recordemos al hijo pródigo que regresa a casa. A los pies de su padre no habla de todas las diferentes acciones pecaminosas cometidas, sino que simplemente confiesa: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Solo gracias a este arrepentimiento es perdonado. En este contexto, sin embargo, es fundamental analizar el hecho de reconocer si hemos cometido pecados graves, en particular los enunciados en los 10 mandamientos. Después de hacer todo esto, finalmente podemos ir a confesar nuestros pecados, sumergiéndonos de lleno en la dinámica del sacramento de la confesión. Sin embargo, antes de continuar, te pedimos que des un me gusta al vídeo y te suscribas al canal. Para nosotros este gesto gratuito tuyo es muy importante. Gracias con todo mi corazón. Continuemos. Muchos de nosotros preferimos confesarnos cara a cara con el sacerdote, pero la acción de arrodillarnos en el confesionario y ser separados del sacerdote con una reja perforada tiene su significado importante. La reja del confesionario no tiene función de privacidad ni de higiene para evitar ciertos contagios por posibles virus. La reja tiene la función de recordar al penitente que va al confesionario en primer lugar para encontrarse con el Señor Jesús, y de la misma manera también recuerda al confesor que no necesita ver el rostro del confesante. De hecho, el aspecto más importante y básico es el de los pecados, y no el de la persona que los comete.
Una vez arrodillados en el confesionario debemos decir: Alabado sea Jesucristo, y no buenos días, buenas noches o hola, porque no se entra a charlar con el cura. Nos encontramos con Jesús y debemos saludarlo primero. Luego, como todo lo sagrado, comenzamos con la señal de la cruz bien hecha y con dignidad. Hablando de la señal de la cruz, quédate hasta el final del vídeo porque tendremos el placer de sorprenderte con una grata sorpresa. Después de saludar al Señor, comenzamos comunicando cuándo fue la última vez que fuimos a confesarnos. Esto es muy importante. Según los preceptos de la Iglesia, debemos confesarnos al menos una vez al año. Este precepto fue proclamado en 1215 por el Concilio de Letrán con el objetivo de animar a los fieles a confesarse más a menudo. En aquellos tiempos había una tendencia a posponer la confesión hasta el final de la vida porque las penitencias eran mucho más duras y pesadas. Hoy, siguiendo este precepto, muchos se confiesan 1 o 2 veces al año, antes de Pascua y quizás incluso antes de Navidad. Por supuesto, es difícil recordar todos los pecados que hemos cometido durante un periodo tan largo. La confesión, sin embargo, es un compromiso. Del mismo modo que echamos gasolina al coche o pagamos una factura justo antes de su vencimiento. Sin embargo, cada vez que cometemos un pecado grave, es necesario y adecuado confesarlo lo antes posible. Cada misa comienza con el acto penitencial y la Iglesia nos enseña que esto borra nuestros pecados veniales. No es necesario confesarse por temor a haber pecado y tampoco es necesario hacerlo con demasiada frecuencia, lo que nos vuelve demasiado escrupulosos. Así, después de haber dicho hace cuánto tiempo nos confesamos por última vez, podemos finalmente confesar nuestros pecados, aquellos que recordamos durante el examen de conciencia. No es necesario contarle al confesor las cosas que nos han sucedido o lo que han hecho otras personas, porque de esta manera tendemos a justificar nuestras malas acciones. Confesamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras y nuestras omisiones. Y cuando estemos terminando, el confesor nos preguntará sobre otras circunstancias y nos echará una mano dialéctica para profundizar o comprender mejor. Recuerda también que el interés del confesor es saber qué has hecho, cuáles fueron los pecados. En ese momento no le interesa saber cómo te sientes. Nuestras emociones, nuestros sentimientos no dependen de nosotros. Por tanto, no reveles al sacerdote que quizás en algunas circunstancias te has enojado o enojado, porque esto no es pecado. Jesús también se enojó con los mercaderes, pero no podemos decir que cometiera pecado. También es necesario subrayar que no podemos decirle al sacerdote que probablemente no hemos cometido pecados porque quizás nos quedamos todo el día en casa, no salimos y por lo tanto no tenemos oportunidad de pecar. Esto sucede con más frecuencia de lo que imagina, pero en este caso uno no puede recibir la absolución de los pecados. Se recibe solo cuando se confesa al menos un pecado. De lo contrario, no es posible. En estos casos, sin embargo, surge una pregunta. ¿Se hizo bien el examen de conciencia? Es realmente difícil creer que alguien pueda estar sin pecado. Todos somos pecadores, algunos más, otros menos. Nuestro deber, por tanto, es revelar al confesor todos los pecados graves cometidos desde la última confesión, especificando eventualmente también su número. Debemos intentar no ser vagos y confusos. Una vez que hemos confesado todos nuestros pecados al sacerdote, ahora le toca a él enseñarnos. El sacerdote, cuando es necesario, nos hace algunas preguntas para aclarar cosas que no están claras y es correcto escucharlo atentamente sin interrumpirlo. Al final, se nos invita a recitar el acto de dolor,
en el que se renueva el arrepentimiento de los pecados y las buenas intenciones. Siempre es hermoso recitar el acto del dolor con fe y convicción, especialmente durante la oración de la tarde después de un examen de conciencia. Y ahora ha llegado el momento más hermoso de la confesión, es decir, la absolución de los pecados. Por cada confesión bien hecha, hay un momento en que los ángeles celebran en los cielos. Es precisamente el momento en el que nuestro Padre nos levanta del suelo, nos trae el anillo, ropa nueva y nos ordena celebrar. Queridos fieles, este es el momento más hermoso del sacramento de la penitencia. Nuestros pecados son perdonados, somos reconciliados con Dios. Las palabras «Te absuelvo de tus pecados» en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son tan hermosas como las palabras de una persona que nos dice que nos ama. Al final, el sacerdote suele decir: «El Señor ha perdonado tus pecados, vete en paz». En este punto damos gracias al Señor y antes de salir del confesionario, saludamos nuevamente diciendo: «Alabado sea Jesucristo». Está claro que el sacramento de la penitencia es ante todo un encuentro con Jesús en su misericordia. Hemos confesado nuestros pecados, hemos recibido la absolución de Jesús, pero la cosa no termina ahí. Todavía falta una cosa. Debemos profundizar en la satisfacción de la penitencia. La penitencia puede adoptar diferentes formas, según las circunstancias y la gravedad de los pecados confesados. Suele ser un acto de oración, pero también puede consistir en actos de caridad o de servicio a los demás. Por ejemplo, el sacerdote podría recomendar donaciones a organizaciones benéficas, ayudar a alguien necesitado o realizar algún acto de bondad. Déjanos saber aquí en los comentarios qué piensas sobre la confesión y el examen de conciencia según tus experiencias. Además, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal activando la campanita. Esto es para que no te pierdas nuestro próximo contenido. Gracias infinitas desde el fondo de mi corazón y que Dios los bendiga.